Bueno, estamos ya con la última ponencia del día de hoy, con la doctora Viridiana Ruiz Pinal. Ella es médico epidemiólogo del HGR1, UMFM 9 y auxiliar de vigilancia epidemiológica del IMSS Querétaro. Ella estudió su licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana, una maestría en salud pública en el área de concentración en ciencias sociales y del comportamiento y doctorante en alta dirección del establecimiento de salud, con múltiples cursos y nos va hoy a dar el tema de problemas en el tratamiento de la tuberculosis. Bienvenida, doctora. Buenas tardes. Bueno, pues ya me presentaron. Bueno, pues vamos a hablar sobre los problemas que podríamos tener o bueno, que tenemos actualmente en el tratamiento, diagnóstico, tratamiento de la tuberculosis, aunado a toda esta parte el COVID, ¿no? Entonces, vamos a empezar un poco diciendo qué es la tuberculosis. Y bueno, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que la causa la micobacteria, una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Y bueno, esta micobacteria afecta preferentemente o tiene preferencia por los pulmones, aunque posterior a la primera infección de la micobacteria puede instalarse en cualquier órgano o tejido. Y bueno, la tuberculosis además es una enfermedad muy antigua que hasta el día de hoy ha sido la mayor causa de muerte por una enfermedad infecciosa en la historia de la humanidad. Esto debido a que pues es muy infectocontagiosa. Se estima que por cada paciente que tiene una infección activa, tiene un R0 o esto quiere decir puede infectar a su vez de 10 a 15 personas por año. Entonces, si no la diagnosticamos de forma temprana y tratamos a los pacientes, pues los pacientes bacilíferos o entre más bacilíferos sean, pues mayor será el número de contagios que provoque. Se estima que alrededor del 25% de la población mundial está infectada por esta micobacteria o por el complejo Mycobacterium tuberculosis. ¿Okay? Entonces, bueno, dentro del panorama epidemiológico de la tuberculosis, el Informe Mundial de Tuberculosis en el 2020 nos dice que en el 2019 estima que entre 8 y 11 millones de personas enfermaron por tuberculosis. Casi 3 millones de estos casos se considera que no fueron diagnosticados o no tuvieron acceso a los servicios de salud y que alrededor de 500,000 personas de estos 8 a 11 millones son formas resistentes de tuberculosis. De ellas, solo el 38% tuvo acceso al tratamiento y solo la mitad fueron tratados exitosamente, ¿no? De los 500,000, solo el 38% y del 38%, pues solamente la mitad. Prácticamente solo 1 de cada 5 se curó. Entonces, el tener una tuberculosis resistente, pues nos habla de una alta mortalidad. 1.4 millones de personas murieron por causa de tuberculosis, que equivale a más o menos 3.836 muertes al día y casi 3 muertes por esta causa por minuto. Entonces, pues ya se imaginarán por qué es una de las principales pandemias que existen o que han existido durante la historia de la humanidad de este tipo de enfermedades infectocontagiosas. 2008 vivían 2.008 personas, en 2019 vivían ya con VIH. Y bueno, dentro de las principales causas de muerte para las personas con VIH se tiene a la tuberculosis, ¿no? En este binomio de coinfección. Esto es cerca de cada 4 de 10 personas con VIH mueren por tuberculosis. Entonces, es importante que cuando nosotros hagamos el diagnóstico de VIH, pues descartemos que no sea un paciente que tiene alguna forma de tuberculosis. Y a su vez, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene o que debuta con una tuberculosis, descartemos que no sea un paciente inmunocomprometido, porque vamos a ver más adelante que el 7-8% de los casos nuevos de tuberculosis tienen VIH, ¿no? Tanto
descartemos que no tienen VIH como que no son diabéticos, ¿no? Que son las dos formas de inmunosupresión que han llevado a que la tuberculosis vaya en aumento. Dentro de las metas del milenio para tuberculosis, planteadas por la OMS, una de las metas era reducir los casos nuevos hacia el 2015, ¿no? Entonces decíamos que íbamos a empezar a disminuir los casos a través de, vamos a ver ahorita más adelante las estrategias, y en el 2020 la incidencia tendría que ser, haber reducido en un 20%. Sin embargo, para 2019, antes de pandemia de COVID, apenas habíamos logrado reducir un 9% con respecto a lo que teníamos en 2015. Entonces, otra de las metas era disminuir la mortalidad en 35% en el mismo periodo, pero para el 2019 pues apenas habíamos logrado disminuir el 14%. En cuanto a la meta de dar tratamiento preventivo para tuberculosis a 30 millones de personas, que era lo que se planteaba entre el periodo 2018-2022, pues en esta meta pues fue todavía más baja, ¿no? Puesto que solamente de los 30 millones se logró alcanzar una meta del 21%. Entonces, en realidad, este planteamiento o hacia donde nos encaminábamos de erradicar la tuberculosis a través de disminuir la incidencia, disminuir la mortalidad e incrementar el tratamiento preventivo, pues no ha sido eficaz o no se han logrado las metas. La tuberculosis en el contexto de la pandemia de COVID, ¿no? Entonces ya veíamos que no íbamos logrando como la parte de las metas y llega COVID en 2020. Entonces para el 2020, en el contexto de la pandemia de COVID, de acuerdo a los datos recopilados por el Programa Mundial de Tuberculosis de la OMS, en más de 200 países, pues muestran significativos descensos en la notificación de los casos y la continuidad de los tratamientos antituberculosis. Entonces, no solamente no logramos incrementar la notificación o la identificación de los casos, sino que muy al contrario, disminuyeron la incidencia, pero no porque no sigamos teniendo como esos contagios, sino porque no los estamos identificando. De acuerdo con los cálculos de la OMS, la reducción del 50% de los casos diagnosticados de tuberculosis durante más de 3 meses, o sea que no estemos diagnosticando a esos pacientes bacilíferos, de los cuales ya dijimos que pueden contagiar entre 10 y 15 personas en un año, pues imagínense, ¿no? Entonces, durante 3 meses va a ocasionar un impacto de la presente pandemia. Produjo solo en 2020 un aumento de muertes de tuberculosis de alrededor de 400,000 personas. Esto es 28% de las muertes que ya había en el mundo. ¿Se acuerdan? 1.400.000, entonces más o menos 400,000, como un 28-30%, solamente en 2020 que tuvimos la parte del confinamiento y que no estuvimos diagnosticando tuberculosis. En México, según los datos de la OMS, para el 2019 tuvimos entre 23,000 y 37,000 casos nuevos de tuberculosis. Esto es una tasa de 23 casos por 100,000 habitantes, ¿no? Con un intervalo entre 18 y 29 más o menos es lo que calcula la OMS. En 2019 se registraron 22,285 casos nuevos, de los cuales el 80% son tuberculosis pulmonar, el 28,2% de los casos nuevos se asociaron a diabetes y el 8,2% a VIH-Sida. Entonces hay que estar muy alertas en este binomio, tanto de VIH-Sida como de diabetes, en el binomio tuberculosis-VIH, como en el binomio tuberculosis-diabetes. El 63% se dio en hombres y el 37% en mujeres, entonces 2-1 la incidencia, ¿no? de hombres, mujeres. La mayoría de los casos se presentaron en una población de 15 y más años, y bueno, principalmente entre los 20 y 64 años, y menos del 5% de la población entre 0 y 14 años. La tuberculosis en México en 2019 y 2020. Entonces, de los 22,285 casos nuevos, debemos de sumar otros 2,163 casos más. ¿A quiénes pertenecen estos casos? 746 son reingresos. Esto es que habiendo ya tenido un tratamiento, pues suspenden el tratamiento durante un mes o lo interrumpen sin alguna indicación y bueno, después hay que retomar el tratamiento nuevamente, si es que son sensibles todavía al tratamiento. Y 1,156 que fueron recaídas. Y bueno, 261 de los cuales se desconoce su estatus.
Entonces, en realidad, en 2019-2020 tuvimos 24.487 pacientes. En cuanto a la incidencia de los casos multifármaco resistentes, esto es multifármaco resistentes o RIFA resistentes, la OMS calcula que en 2019 en México hubo aproximadamente 970 casos, con un intervalo entre 710 y 1.300 casos. La población estimada de casos nuevos para tuberculosis fármaco-resistentes es de 2.6, con un intervalo entre 2.3 y 3%. Y la de previamente tratados es de 11, ¿no? Entonces, con un intervalo de confianza de 9.2 hasta 3. Por eso en los pacientes que nosotros tenemos algún factor de riesgo, como el que ya hayan estado expuestos a un tratamiento, el que sean casos de que se infectaron con algún familiar o alguna persona que ya hubiera estado en tratamiento y ha sido recaída, hay que hacer estudios de susceptibilidad antimicrobiana pensando en que pudieran ser pacientes fármaco-resistentes. En cuanto a la mortalidad, el número de fallecimientos por tuberculosis registrados por la Secretaría de Salud en el año 2017 en el país fue de 2.006 defunciones. ¿Cuáles fueron los efectos de la COVID en la lucha contra la tuberculosis en México? Bueno, pues el confinamiento en casa, las condiciones de hacinamiento. Sabemos que la tuberculosis es una enfermedad que en el contacto estrecho, en el contacto íntimo, ¿no? Es como tenemos mayor probabilidad de que podamos contagiarnos. Entonces puede aumentar el riesgo o aumentó el riesgo de transmisión en los contactos intradomiciliarios. Las medidas de distanciamiento social y el uso de cubrebocas, si bien pueden limitar la propagación de la enfermedad fuera de los hogares, y también limitar de alguna forma la cadena de transmisión para tuberculosis, puesto que lo que hacíamos con los pacientes pues era indicar el uso del cubrebocas N95 para evitar que un paciente que era bacilífero pudiera estar contaminando o contagiando tanto personas intradomiciliarias como extradomiciliarias. Pues sabemos que en COVID pues el mayor número de infecciones eran o de brotes o de contagios eran dentro de los hogares, porque ahí no usábamos ninguna medida en realidad. La disminución de la búsqueda de contactos, que ya dijimos que no se estaba haciendo, puesto que hasta los tratamientos o el que fueran los pacientes a las unidades a llevar el tratamiento de forma diaria se limitó por la pandemia. Entonces todo esto contribuye a la reducción de la identificación de casos en personas convivientes con enfermos y por ende el tratamiento oportuno. Y entonces por eso es importante una barrera para romper la cadena de transmisión. En 2019 se dio una disminución de 33.2 contactos declarados con respecto al 2018. La menor asistencia de la población a los servicios de salud disminuye la detección de los casos activos. Y bueno, la interrupción de actividades comunitarias de prevención de enfermedades, entre las que se incluye la vacunación de la BCG en la población infantil, pues sabemos que traerá consigo un mayor incremento en las formas graves de la tuberculosis, que es de las que nos previene la vacunación por la BCG. Bueno, este es un mapa en donde se muestra la incidencia de la tuberculosis en 2015 y ahí podemos ver que Querétaro tiene una tasa respecto a la media nacional que es de 13.6 de 5.6, ¿no? Entonces, en realidad sí tenemos tuberculosis, pero no comparado con otros estados como podría ser Baja California, que tiene una incidencia de 45, o Guerrero, que tiene una incidencia de 34.4, ¿no? Entonces, estamos por debajo de la media nacional y estamos en los lugares pues como más, con menor incidencia, ¿no? A pesar de que se notifican los casos, ¿no? O con la conciencia de que se está notificando y se está haciendo búsqueda de los casos. Bueno, ¿cuáles son unas de las características intrínsecas del Mycobacterium tuberculosis que lo hace pues complicado como para poder combatir o para poder luchar? Una de las principales cuestiones es que el complejo Mycobacterium tuberculosis pues incluye no solamente al Mycobacterium tuberculosis, sino algunos otros micobacterias, como es la Mycobacterium bovis, africanum, microti y caneti, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos diagnóstico, vamos a ver más adelante, con un
una micobacteria ácido alcohol resistente, pues solo nos estamos refiriendo a que tenemos alguna forma de micobacterium. O cuando en un resultado histopatológico nos dicen que tenemos una necrosis gaseosa, pues entonces sabemos que tenemos probablemente algún tipo de micobacteria, pero a veces no es suficiente como para poder decir que tenemos un Mycobacterium tuberculosis, y eso podría confundirnos o podría llevarnos, digamos, a hacer un mal diagnóstico y a que nuestro paciente no cure, o que podamos pensar que tenemos una tuberculosis resistente. Bueno, una de las características es que son bacilos ácido alcohol resistentes. Como veíamos en la primera fotito, pues ahí se muestra, ¿no? Se tiñen como de azulito. Entonces, bueno, miden entre 0.2 a 0.5 micras de diámetro y de largo de 2 a 4 micras de diámetro. Son resistentes al frío, a la congelación, a la desecación. Son muy sensibles al calor, a la luz solar y a la radiación ultravioleta. Es un aerobio preferencial, o sea, depende de oxígeno y del pH. El comportamiento puede ser polivalente según el medio, y bueno, tiene una capacidad de adaptación, y entonces es muy lenta su capacidad de división. Entonces, de repente pudiera ser que esté en una forma muy activa, y de repente puede ser que el Mycobacterium pueda aparecer en una forma latente, en una forma, podríamos decir, como muerta, ¿no? Como un virus. Ok. Ay, ¿qué hiciste? Ya. Bueno, ¿cuáles son los tipos de poblaciones bacilares? En las cavidades que forma el Mycobacterium, cavidades pulmonares, la población es predominante, ¿no? Hace como su propia barrera, crea su propio ambiente como para poderse multiplicar. Una multiplicación activa en formas extracelulares, en ambientes intracelulares como pueden ser los macrófagos, o en áreas de ambiente, en áreas de inflamación activa, ácidos o pobres en oxígeno, la multiplicación es escasa y relativamente inactiva en cuanto al metabolismo. Bacilos extracelulares en focos de necrosis gaseosa con pulsos intermitentes de actividad metabólica. Entonces, pues es una bacteria bastante extraña, ¿no? O que puede adaptarse a diferentes medios, aún siendo el mismo pulmón, diferentes condiciones de oxígeno, diferentes condiciones de pH, pues puede adaptarse a esas formas para permanecer latente o activo. Bueno, dentro del mecanismo de transmisión, pues se transmite, bueno, aquí se muestra, por ejemplo, en un estornudo, cuántas gotitas podemos estornudar. Son 40.000 gotitas de 0.5 a 12 micras. Cuando nosotros tosemos, pues son 3.000 aerosoles, y hablando en 5 minutos podemos expulsar 3.000 aerosoles. ¿Esto por qué es importante? Porque ya dijimos que microorganismo, o esta micobacteria, mide menos de 5 micras bueno, menos de 5 micras. Eso es lo que define de repente qué mecanismo de aislamiento es el que vamos a usar, si vamos a usar un aislamiento por gota o si vamos a usar un aislamiento por aerosol. Cuando nosotros tenemos una gotita, o que es mayor de 5 micras, 50 micras, vamos a tener un tiempo para caer a 1 metro de distancia de 13 segundos. Si es más pequeñito, de 10 micras, pues entonces vamos a tener 610 segundos para que pueda caer, ¿no? a 1 metro de distancia. Pero si hablamos de un aerosol de menos de 5 micras, entonces vamos a tener de 28.440 segundos, esto es 7 horas con 54 minutos, aproximadamente 8 horas, en que las gotitas, las micobacterias, van a caer a 1 metro. Entonces, cuando nosotros tenemos a un paciente con tuberculosis que está tosiendo o que está hablando, pues ese cuarto está lleno de la micobacteria en el ambiente, ¿no? Por eso, idealmente en un hospital, pues tendríamos que tener ahí una campana de extracción, para que pudiéramos liberar todo esto, ¿no? Aerosoles suspendidas indefinidamente en el aire, porque pues no vamos a mantener al paciente pues sin hablar o sin toser o sin ninguna así cosa, ¿no? Entonces, bueno. En cuanto a la transmisibilidad en personas con diagnóstico de tuberculosis, hay factores de transmisibilidad. Una tuberculosis pulmonar o laringotraqueal es cuando una tuberculosis
puede transmitirse, ¿no? Cuando tenemos ya una tuberculosis, pues no sé, en algún otro tejido ganglionar, genitourinario, intestinal, miliar, pues esas formas de tuberculosis ya no pueden transmitir, aunque por la forma de transmisión que es aérea, hubo un momento en el que la tuberculosis tuvo que ser pulmonar, una primoinfección, y nos dejó ahí seguramente un nódulo de Gón. Entonces, en ese momento es cuando el paciente pudo haber transmitido la enfermedad a algún otro susceptible. Por eso buscamos también dentro, aunque sea una tuberculosis ganglionar, aunque sea una tuberculosis de otro tipo, que dentro de su familia, sobre todo en los pacientes que pudieran ser susceptibles, pues que no se hayan contaminado o que no se hayan contagiado y estén en una fase de una tuberculosis latente. Entonces, una tos con expectoración o procedimientos que la inducen, ¿no? Ahí estamos en un riesgo de transmisión. Por eso es importante que el personal de salud use pues un KN95 cuando estamos ante la presencia de un paciente que pudiera tener tuberculosis y que además sabemos que es bacilífero o que pudiera ser bacilífero. Personas con tuberculosis que no se cubren la boca al toser, personas que no reciben tratamiento adecuado, ¿no? ¿Y cuáles son los factores de no transmisibilidad? Pues formas extrapulmonares, como ya decíamos, no presencia de cavidades, tos sin expectoración, protección respiratoria, personas con con tratamiento para tuberculosis bajo regímenes recomendados. Bueno, ¿cómo hacemos diagnóstico para tuberculosis? Pues bueno, hay muchas como formas, pero lo principal sigue siendo que lo sospechemos, ¿no? Que si tenemos un paciente, ya vimos que la principal forma en un 80 de los casos, pues es pulmonar. Y vamos a tener un paciente entonces con una historia, o bueno, clínica o con datos clínicos, pues evidente, ¿no? Que esté tosiendo, que tenga, decían antes, tos con expectoración de más de 2 semanas de evolución, pues en realidad con que tenga tos, hay que sospechar de tuberculosis, ¿no? De más de 2 semanas o tos con expectoración, y que además se una, ¿no? Hacia algún otro dato clínico, como puede ser pues la pérdida de peso, como puede ser pues que tenga de repente las sudoraciones o las fiebres vespertinas, la pérdida bueno, de peso que ya decíamos, que haya estado en contacto, ¿no? Hay que preguntar siempre, ¿usted ha tenido contacto con alguna persona que tuvo tuberculosis o que murió? A veces le decimos que murió porque tenía tos, por ejemplo, ¿no? O que tosía y escupía sangre, y entonces hacen como recuento, ¿no? Ah, sí, mi abuelita sí tenía mucha tos, no sé qué, ¿no? Pero era porque estaba expuesto al humo, ¿no? O porque cocinaba con leña. Y a veces esos viejecitos se nos van o se nos fueron siendo casos de tuberculosis, ¿no? Entonces, hay que hacer toda esta indagatoria con los pacientes, ¿no? En búsqueda de que tengan, pues, un COMB positivo. Entonces, la exposición con un caso infeccioso conviviente, la prueba de la tuberculina, ¿no? Por eso buscamos casos de contactos, el famoso PPD. Entonces, si tenemos un caso de tuberculosis, pues ya es como sacar un poco la lotería, tenemos que hacer a fuerzas el estudio de contactos, porque si entre la población dijimos que el 25% de la población tiene tuberculosis o ha tenido contacto con tuberculosis, ¿no? Y es o latente o caso, pues entonces si tenemos un caso, pues es mucho más probable que dentro de todos ellos, pues vamos a encontrar a los 10 o 15 casos que nos puede dar un paciente con tuberculosis. Una radiografía, ¿no? O estudio radiológico puede ser, pues la radiografía, puede ser la tomografía, puede ser este, la resonancia, ¿no? Entonces, en 2007, ¿qué era lo que hacíamos? Pues una vaciloscopía era lo recomendado con una tinción Sil-Nielsen, y entonces el tiempo de respuesta eran pues 2 días y a veces entre 30 y 60 días porque pues ni es tan fácil el poder teñir ni tampoco leer es tan rápido una vaciloscopía, ni tenemos tantos laboratorios disponibles como para poder estar haciendo lectura, ¿no? Entonces, la sensibilidad de estos es el 50 a 80% para la vaciloscopía, y el cultivo, que es el otro que tarda entre 30 y 60 días, su sensibilidad es de 80 a 86%. Quiere decir que todavía se nos van algunos de los pacientes que pudiéramos decir que son o que no fueron, pues todavía pudiera ser que sí eran pacientes, ¿no? En 2007, el cultivo de líquido en prueba de susceptibilidad directa, en líquido de inmunocromatografía
Y bueno, ahí vemos el tiempo de respuesta de 4 a 42 días, de 4 a 14 días, y por inmunocromatografía 2 días, ¿no? Entonces íbamos como ya avanzando en el diagnóstico, ¿no? Y también la sensibilidad, más del el 10% comparado con contra lo que teníamos. Y el 95% de sensibilidad para inmunocromatografía. En 2008 teníamos el Line Probe Assay, que por muestra directa, que tarda 3 días con un intervalo de confianza o con una sensibilidad del 95.7%, y la prueba en cultivo, ¿no? La misma prueba en lugar de muestra directa en cultiva, y bueno, dependiendo de las condiciones, podría ser muy sensible hasta el 100%. En 2010 llega el GeneXpert con sensibilidad o que nos mide sensibilidad o resistencia a la rifampicina, el cual tarda menos de 2 horas y que tiene un valor predictivo positivo del 88% y negativo del 68%. Entonces se vuelve una prueba todavía muy buena con la cual podemos confirmar rápidamente a un paciente y no solamente eso, sino que podemos confirmar o descartar rápidamente si fuera sensible o resistente a rifampicina. Y bueno, vamos a ver que rifampicina y isoniazida son la base del tratamiento para tuberculosis. Entonces, si nosotros descartamos que es resistente a rifampicina, rápidamente podríamos darle tratamiento. En 2015 llega el hipoarabinomanano con 25 minutos, todavía un poco más larga pues la respuesta, pero en población para VIH es como muy recomendable. Que no es tanto en una baciloscopía o incluso el GeneXpert en pacientes con VIH. En 2016 tenemos la misma prueba de Line Probe Assay, y bueno, tarda ya ahora 3 días, dependiendo de las condiciones igual de operaciones. En México en realidad no se usa como tanto, no lo hacemos tanto, por lo menos acá, en Querétaro, indirecto, y bueno, la sensibilidad es indirecta, ¿no? Y bueno, vemos ahí igual, si es indirecta, cuál es la sensibilidad del 83%, si es directa del 85%, si es indirecto, por ejemplo, para tuberculosis extremadamente resistente, entre el 75 y el 80%. Entonces, de los más recomendables, sobre todo en expectoración, por su alta sensibilidad y porque es muy rápido el tiempo de respuesta, pues es el GeneXpert. ¿Cuáles son los requisitos para el tratamiento? Los fármacos que actúan contra Mycobacterium tuberculosis cuando tenemos una tuberculosis activa, ¿no? En fase de división, hay que considerar el riesgo de resistencia, ¿no? Entonces hay que ver qué tantos fueron los medicamentos que en realidad ha tomado el paciente, porque de repente llega con nosotros cuando pues ya le combinaron medicamentos de segunda línea. Esto es, pues ya le estamos dando tratamiento pues a lo mejor con aminoglucósidos o ya se manejaron aminoglucósidos, ya se manejó a lo mejor ciprofloxacino o alguna otra quinolona que pudieran ser de segunda línea, linezolid, cefalosporinas. Y entonces todo eso nos va creando que pudiéramos tener ya medicamentos, tuberculosis farmacoresistentes, ¿no? Entonces, entre mayor número de fármacos o de antibióticos o de estemos como combinando, pues ya vimos que es una bacteria bastante hábil que rápidamente hace resistencia, ¿no? Sobre todo si no tiene esa constancia. A lo mejor matamos a las formas activas, pero las paucibacilares ahí van a seguir. Y si no les damos tratamiento a esas formas o durante el tiempo que debe de establecerse, seguramente se van a volver resistentes. Entonces el bacilo requiere mucho tiempo para multiplicarse con largos periodos de inactividad metabólica. Ya dijimos que puede salirse a dormir un rato y después salir de repente y volverse a activar, pero a crear estas respuestas o estas resistencias a los antibióticos. La respuesta inmunitaria del hospedero es esencial en el control de la infección, ¿no? Entonces, si el paciente tiene una inmunosupresión, como puede ser VIH o puede ser una diabetes descontrolada, pues entonces vamos a tener un sistema inmunitario con una respuesta baja y un mayor riesgo de que podamos tener resistencia al tratamiento. ¿Cuáles son los criterios para el inicio del tratamiento? Todo paciente que no haya sido nunca tratado con diagnóstico para tuberculosis pulmonar y o extrapulmonar con frotis positivo o negativo, ¿no? Incluyendo aquellos con cultivo beca positivo o negativo
independientemente de la condición de VIH-Sida. Ya vimos que ninguna de las pruebas nos da el 100%, ¿no? Pero si tenemos la parte clínica, si tenemos la parte epidemiológica, si tenemos pues ya una prueba positiva, pues podemos sospechar o podemos dar el diagnóstico para tuberculosis, ¿no? Todo paciente que cuente con una prueba de sensibilidad vigente y bueno, que es pansensible, ¿no? Si ya hicimos cultivo, ya vimos que tenía por ahí algún factor de riesgo, pero ya vimos que es sensible, podemos dar tratamiento. Todo paciente que haya sido antes tratado, que haya tenido una recaída por primera vez, ¿no? Por abandono de tratamiento, pero podemos hacer Ginexpert y es sensible a rifampicina, pues entonces podemos dar tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento para la tuberculosis de elección o el tratamiento primario? Le llamamos primario, estrictamente acortado. Y bueno, la base del tratamiento es isoniazida y rifampicina, pero en la fase 1, en el esquema de fase intensiva, usamos también el etambutol y la piracinamida. ¿Cuáles son las actividades de la isoniazida? Pues es un bactericida intra y extracelular en las formas metabólicamente activas del Mycobacterium tuberculosis. Su absorción es mejor en ayuno. La rifampicina es un bactericida intra y extracelular, incluyendo la replicación lenta de las formas de Mycobacterium tuberculosis. Se retarda la absorción del medicamento cuando hay alimento, entonces siempre es mejor dar el tratamiento en ayuno, y cuando pudiera no darse en ayuno, pues a lo mejor dar el alimento y esperar entre 2-3 horas posterior al alimento para poder dar el medicamento y así evitar que no se absorba de forma adecuada la rifampicina, ya que vemos que isoniazida y rifampicina es la base del tratamiento. Piracinamida es un bactericida intracelular y en las formas gaseosas. Su absorción, bueno, es vía oral. El etambutol es un bacteriostático, entonces vemos que estamos combinando, es una combinación de 3 antifímicos bactericidas intra y extracelulares para las diferentes formas de tuberculosis, tanto activas como de replicación lenta, como las que se encuentran dentro de las zonas gaseosas. Y el etambutol, que es un bacteriostático, que va a retrasar la aparición de la resistencia al resto de los fármacos, ¿no? Entonces es importante también el uso del etambutol. La streptomicina en realidad la tenemos ya en desuso. ¿Cuáles son los efectos adversos de la isoniazida? Pues la hepatotoxicidad debe de suspenderse cuando se presenten manifestaciones como vómitos, fiebre, náusea, anorexia, aunque casi siempre tratamos de tratar los efectos adversos de los medicamentos antifímicos y no suspenderlo, ¿no? Suspendemos mejor o modificamos hasta el tratamiento para VIH o para diabetes, el uso de insulinas, ¿no? La insulinización para poder manejar y no tener estas contraindicaciones o estas situaciones con rifampicina y con isoniazida, disminuir la absorción de la rifampicina antes que eliminar el tratamiento para tuberculosis o buscar otra alternativa de tratamiento que no sea esta combinación de 4 fármacos, ¿no? Incluso la desensibilización, cuando hemos llegado a tener pacientes que pudieran tener sensibilidad a la rifampicina, ¿no? Tratamos de evitar que no tengan, que tomen el tratamiento para tuberculosis de primera elección y modificar todo el resto de los tratamientos. ¿Cuál es otra situación de efecto adverso? La neuropatía periférica se evita con la administración profiláctica de piridoxina. Las alteraciones del sistema nervioso, puede haber el rash cutáneo, fiebre, y algunas situaciones como dolores articulares, ¿no? Hay que tratar de aguantar al paciente, incluso a veces un poco disminuir la dosis o dar las dosis más bajas permitidas en el tratamiento, pero no eliminarlo a pesar de todos los efectos adversos, y hay que explicarlos a los pacientes porque estos efectos adversos son la principal causa de abandono del tratamiento. La rifampicina en general tiene una buena tolerancia, pero bueno, algunos de los efectos adversos pues son la hepatotoxicidad. Entonces, de las cosas que cuidamos en el seguimiento de los pacientes con tuberculosis, pues es efectivamente las pruebas de funcionamiento hepático dado la hepatotoxicidad de la rifampicina. Siempre se alteran bilirrubinas, siempre se alteran algunas otras enzimas de hígado,
pero normalmente es en la fase intensiva y lo logran tolerar los pacientes. Entonces, no hay que asustarnos, normalmente lo logran, ¿no? Puede haber trombocitopenias, puede haber insuficiencia renal aguda, compromiso inmunológico, hemólisis neurológico, y bueno, ahí sí habrá que considerar algunas otras cosas. Pero bueno, tratamos como de ir como sobrellevando para que alcancen a tolerar por lo menos la fase intensiva, que es como la más tóxica, ¿no? Para hígado. Cuando ya pasan a fase de sostén, pues disminuye esta parte de hepatotoxicidad y normalmente logran sobrellevar bien el tratamiento. La piracinamida y los efectos adversos son la hiperuricemia, que es lo más frecuente, y la hepatotoxicidad. Por eso a veces tienen el dolor en articulaciones, ¿no? Este, manejamos otros medicamentos sintomáticos. Y bueno, el etambutol, su mecanismo es la inhibición de la arabinosil transferasa involucrada en la síntesis de la pared de las micobacterias. Ya dijimos que es un bacteriostático, que es el bacteriostático de los antifímicos que manejamos, un efecto tras 24 horas de ingreso a las micobacterias, su eficacia es intermedia, y si solo usamos etambutol, pues entonces vamos a desarrollar rápidamente una resistencia. Por eso es importante el uso de los 4 antifímicos. El esquema de tratamiento primario acortado se administra durante 6 meses y vamos a complementar o vamos a completar 105 dosis. Se divide en 2 etapas. La primera fase son 60 dosis diarias de lunes a sábado y se usan los 4 antifímicos que ya vimos. Y en la segunda fase de 45 dosis y se va a usar lunes, miércoles y viernes 2 veces por semana. Y solamente tiene ya la rifampicina con la isoniazida. ¿Cuáles son las actividades en el control de la tuberculosis? Pues bueno, primero la detección de los casos que son sintomáticos respiratorios, y si tenemos una tuberculosis eso es en una tuberculosis sensible. En una tuberculosis fármaco resistente, pues identificar los grupos que son de riesgo. Ya dijimos VIH, ya dijimos pacientes con diabetes, ya dijimos pacientes que han tenido contacto con alguien que ya haya tenido tuberculosis, pacientes que hayan tenido recaída para tuberculosis o abandono de tratamiento. ¿Cuál es otra actividad? El diagnóstico. Pues ya vimos que la baciloscopía sigue siendo nuestra principal vía de diagnóstico. Y bueno, si fuera o estamos pensando en que es resistente, pues pruebas de farmacosensibilidad que ya vimos, principal GeneXpert o alguna otra. Bueno, para el tratamiento en una tuberculosis sensible, pues el tratamiento primario. Si estuviera ya en que hubo un abandono o un fracaso de tratamiento, el retratamiento primario. Ambos tipos de tratamientos son estrictamente supervisados. ¿Esto qué significa? Que el paciente tiene que ir a la unidad médica y tiene que estar en presencia de la enfermera sanitarista o del personal que se le designe para que vea que está tomando el medicamento, que el paciente permanezca ahí entre 15 y 30 minutos para ver que no vaya a vomitar, y si no hay como ya ningún efecto, pues el paciente puede irse, ¿no? En ambos tratamientos es un tratamiento estrictamente supervisado. Bueno, esto es más o menos nada más como para ver cuántas son las dosis. Ya dijimos que en la fase intensiva lo que damos de rifampicina son 300 miligramos, la isoniazida son 3 tabletas, dice, son 300 miligramos, son 3 tabletas, la piracinamida 500 miligramos, 3 tabletas, etambutol 400 miligramos, 3 tabletas. Actualmente ya viene, digamos, como la dosis completa del medicamento. Incluso el blister del tratamiento viene identificado por día y son 4 tabletas las que se tienen que tomar por día, ¿no? Y ahí vienen ya las dosificaciones para dar para un paciente de más de 45 kilogramos. Si no, bueno, sí hay que ajustar el tratamiento. Y bueno, en la fase intensiva son 300 miligramos de rifampicina y de isoniazida usamos también 300 miligramos, 19 tabletas. Pero igual ya viene dosificado. Son 2 tabletitas ya nada más. Bueno, aquí está la fase. En niños, por ejemplo, usamos 5 miligramos por kilogramo y en la rifampicina 10 miligramos por kilogramo, ¿no? Y ahí sí hay que ajustarlo. Lo último que tenemos en el Congreso de Tuberculosis Fármaco Resistente, que fue en abril de este año, y del programa de tuberculosis en México, es que
en menores de 6 años. Antes no teníamos medicamentos para niños, tenemos que fraccionarlos, mandarlos o dábamos medias tabletas o cuestiones por el estilo. Ahora a través de las jurisdicciones podemos solicitar el medicamento para niños, ¿no? Entonces eso es algo bueno porque pues perdíamos la capa entérica de las tabletas, o a veces pues nos quedamos abajo o no sabíamos qué tanto estábamos dando del medicamento, porque pues partir la tableta en dos o partir la tableta en cuatro pues no es lo mismo que darle los 5 mililitros que le corresponden o los 10 mililitros que le corresponden, ¿no? Bueno, en la tuberculosis multidrogo resistente, ya sabemos que es causada por la Mycobacterium tuberculosis, y bueno, que hay resistencia a uno o múltiples fármacos, ¿no? Y ocurre cuando la bacteria se vuelve resistente por lo menos a dos de los antibióticos más efectivos de primera línea, que pueden ser, pues ya dijimos, rifampicina, isoniazida, piracinamida o etambutol, ¿no? Y bueno, si no es tratada debidamente la enfermedad, pues puede ser mortal, ¿no? Si nosotros ya sabemos que el paciente tiene algún tipo de resistencia, en ese momento que tenemos el cultivo y el resultado del cultivo, debemos de suspender el medicamento, porque lo que vamos a causar es que se vuelva o que se pueda volver resistente. Si es resistente a uno, pues que se pueda volver resistente a dos o a tres, medicamentos, ¿no? Si tratamos a veces de complementar con cefalosporinas, con aminoglucósidos o con alguna otra cosa, pues lo que vamos a hacer es una bacteria que sea muy resistente, que no pueda tratarse y que pues el paciente va a morir. Entonces, este tipo de casos se tratan en un comité estatal, que es el comité, el CUEFAR. Bueno, entonces, este tipo de tratamientos, este tipo de tuberculosis requieren un retratamiento individualizado y que se basa en el cultivo, ¿no? Y en las pruebas de sensibilidad, de farmacosensibilidad y de farmacoresistencia que arroja de la bacteria que se aisló. Entonces, a este tipo de pacientes no le podemos dar ningún tratamiento hasta que no tengamos claramente a qué es sensible y a qué es resistente. ¿Cuáles son las medidas de control de infección para tuberculosis? Pues primero limitar, disminuir y reducir la transmisión de la tuberculosis en general en establecimientos de salud, en sitios de concentración, en los domicilios afectados, lo que veíamos en las metas del milenio, ¿no? Estamos tratando de encontrar quiénes son nuestros pacientes a fin de limitar. Si encontramos al paciente, sabemos que vamos a limitar por lo menos exponer o el tener otros 10 a 15 casos por año para tuberculosis, ¿no? Entonces, por eso es importante encontrar los casos, disminuir y reducir la concentración de partículas infecciosas, porque si tratamos al paciente, tratamos el ambiente, ¿no? Si el paciente estaba trabajando y bueno, ya sabemos que es una enfermedad asociada un poco a la pobreza, a demás cuestiones, entonces ya sabemos quiénes van a ser nuestros pacientes. Si tratamos a ese paciente y entonces evitamos que esté en contacto, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? En el trabajo o en su casa, reducimos la concentración de esas partículas que son infecciosas, pues reducimos el número de casos que podríamos tener, ¿no? Y bueno, la protección respiratoria, que ahora ya todos usamos. El inicio de tratamiento oportuno y la capacitación a los trabajadores y los usuarios, pues este es en el ambiente de trabajo, ¿no? ¿Cómo es que debemos de hacerlo? ¿O cómo es que debemos de tratar a estos pacientes tratando de cuidarnos a nosotros mismos? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Reducir la concentración de partículas infecciosas en el ambiente, en aerosoles y gotitas. Ya vimos que lo único que nos sirve para protegernos, pues es el KN95, ¿no? O, bueno, la variedad de todos los cubrebocas que ahora ya usamos. ¿Qué hacemos entonces? Pues rompemos la cadena de transmisión, ¿no? El control de la infección, el detener la cadena de transmisión, porque de esta forma vamos a evitar que tengamos más casos, ¿no? Si los identificamos, los diagnosticamos y los tratamos, pues entonces vamos a lograr las metas que teníamos en el milenio. ¿Cuáles son de los principales obstáculos para que los pacientes o para que no podamos dar el tratamiento? El tratamiento, bueno, ahora no sabemos cuánto sea la efectividad dado que ha ido aumentando la farmacoresistencia, pero se hablaba que teníamos un 97-98% de efectividad cuando se toma el tratamiento
de forma adecuada. Entonces, si el paciente se toma el tratamiento, se va a curar. Si cuidamos al paciente diabético con una insulinización temprana y que mantenga niveles de glucemia adecuados y que además tome su tratamiento, se va a curar. Si tenemos un paciente con VIH que tenga cargas virales bajas y que tenga un tratamiento adecuado para tuberculosis, se va a curar. Pero si de repente se toma el tratamiento, de repente no, pues entonces ahí es donde ya no aseguramos el éxito del tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas? Que interrumpen el tratamiento. Si nos da a veces tedio a lo mejor tomarnos durante 7 días un antibiótico porque ya nos irritó el estómago, demás cuestiones, imagínense tomarse 4 tabletas que son como así gordotas y que son grandes las tabletas para tuberculosis durante 60 dosis, ¿no? Y después otras 45 que son más pequeñas, ya nada más lunes, miércoles y viernes, pero otros 45 días, pues ustedes entenderán que los pacientes con mucha facilidad, cuando se sienten bien, abandonan el tratamiento. Por eso es importante sensibilizar a los pacientes y entonces hacer énfasis. El paciente tiene que ir y tomarse el tratamiento dentro de la unidad médica. Y si a lo mejor el paciente se gana nuestra confianza y vemos que es un paciente cumplido y va con un familiar y demás cuestiones, pues a lo mejor podremos asignar a algún familiar que supervise el tratamiento, porque si ese paciente se vuelve resistente, no solamente se pone en peligro a él, pone en peligro a su familia, pone en peligro la salud pública. Cualquiera de nosotros puede encontrarse a ese paciente resistente, extremadamente resistente, pues en un cine, en el centro, en el supermercado, en donde quiera. Y si tenemos por ahí alguna sensibilidad, pues no nos vamos a infectar de alguna bacteria que podamos curarnos en 6 meses, sino que vamos a tener que esperar la sesión de un comité, un cultivo que tarda entre 2 y 3 meses, una prueba de sensibilidad que tarda entre 1 y 2 meses, ahí ya nos aventamos 4 a 6 meses para tener un diagnóstico. Y después que llegue el medicamento, que lo compren, porque son tratamientos que se compran no aquí en México, son tratamientos que se compran en otros países, se tiene que erogar ese tratamiento y bueno, tienen que venir etiquetado para ese paciente, y eso tarda pues 6, 8 meses, ¿no? Que a veces pues no lo aguanta el paciente, ¿no? Y no podemos darle otra cosa. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? El control de la tuberculosis en México, ya vimos que ha sido afectado significativamente por la pandemia de COVID. La disrupción en la prevención, diagnóstico y tratamiento adecuado y oportuno de la tuberculosis puede provocar un aumento en el número de personas infectadas y enfermas. Entonces, por eso es bien importante que si ya hicimos toda la parte de diagnóstico, ¿no? Ya lo identificamos, pues ahora con la pena se tiene que tomar el tratamiento y no es solamente porque se lo tenga que tomar por su bien, ¿no? Y porque queremos que se cure, sino porque también queremos no tener formas resistentes de esta micobacteria que después no podamos tratar ni podamos costear en un sistema de salud. Entonces, es importante la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. La disrupción en la prevención, diagnóstico y tratamiento adecuado crea secuelas físicas y afectaciones en su salud psicosocial. Entonces el paciente, pues, imagínense el tiempo en el que no tiene tratamiento, pero está enferma la persona y que sabe que puede contagiar, pues se crea ansiedad, depresión, un estigma, ¿no? Porque si ahora ves que alguien está tosiendo, obviamente que te alejas de esa persona, ¿no? Más si sabes que pudiera tener ahora tuberculosis. Discriminación y aislamiento entre otras personas y bueno, una probabilidad alta de poder tener una muerte por este padecimiento. Y bueno, debido a ello es necesario redoblar esfuerzos y rediseñar las estrategias de prevención y de control con la tuberculosis, integrando los servicios de TB a las políticas sanitarias contra COVID, con el fin de garantizar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento antituberculoso oportuno. El pensar ahora no solamente que sea COVID, ¿no? Sino también pensar que si ya tiene una tos o una secuela de COVID ahora, ¿no? Tiene tos de más de 2 meses y empieza a tener fiebre y demás cuestiones, pues a veces de primera entrada sabemos o pensamos que pudiera ser COVID, pero si ya se está alargando más de ese tiempo, hay que pensar que pudiera ser tuberculosis. Los viejecitos por ahí que de repente pueden tener un montón de tos, también hay que pensar o de repente mandarles a hacer sus vaciloscopías o una radiografía, demás cuestiones, porque son de los que de repente tienen ahí formas activas de tuberculosis y se activa y empiezan a tener tos, infectan a las personas que están alrededor, pero después pues como que mejora, ¿no? Su organismo actúa, lo vuelve a limitar
y vuelven a tener una tosecita discreta, digamos, ¿no? Pero mientras ya contagiaron a un montón de personas. Entonces puede activarse y el mismo cuerpo autocontrolar, aunque va dejando este tipo de secuelas, ¿no? Ya vimos que crea esas cavernas, esos pedazos de pulmón que ya no vamos a recuperar. Si bien se prevé que el COVID-19 va a permanecer durante más años y ahora, bueno, pues ya no, afortunadamente no es tan mortal, pero sí es muy infeccioso. Y bueno, la vacunación contra esta enfermedad, el desarrollo de fármacos y la inmunidad poblacional adquirida, pues va a ser posible a corto o mediano plazo que de alguna forma podamos contenerlo, ¿no? O que no sea como tan grave como para que se pueda llevar a cabo todas las demás actividades en todas las enfermedades, puesto que hay un costo indirecto en las muertes y en la morbilidad por COVID, ¿no? Uno de ellos es pues todo lo que hemos perdido en cuanto al diagnóstico para tuberculosis. Y actualmente se tienen los recursos materiales, económicos y tecnológicos para su control. Depende de nosotros acabar con esta desatendida pandemia. En este escenario, el enfoque de los derechos humanos, de protección a la salud, de género y población es clave, así como la voluntad política, el trabajo transdisciplinario y la participación mucho más activa de la sociedad civil, tal como sucede con VIH y con diabetes, debe jugar un rol muy importante en la prevención y en el control de la tuberculosis y sus posibles sindemias, ¿no? Como ya dijimos, VIH, tuberculosis. Ok, pues eso sería todo. No sé si tendrán alguna. Ahora, ¿Sí? nos preguntan, para hacer el diagnóstico de tuberculosis renal, ¿qué estudios solicitamos y cuánto tiempo sería el tratamiento? Híjole, el diagnóstico de tuberculosis renal es bien difícil. Este, las baciloscopías no sirven. Podemos tener micobacterias, o tenemos habitualmente, y pudieran hacer una tinción de un bar y darnos bacilos ácido alcohol resistentes y eso no quiere decir nada, ¿no? Una parte es la parte clínica, ¿no? Siempre que tengamos de verdad una forma activa de tuberculosis, no vamos a tener un paciente asintomático, vamos a tener un paciente con síntomas, ¿no? Salvo en las ganglionares, que de verdad a veces sí solamente tienen los ganglios. Cuando tenemos una tuberculosis, el paciente tiene síntomas. Pero bueno, ¿cuáles son las pruebas que se hace? El cultivo. El cultivo es el que nos puede ayudar a diagnosticar la tuberculosis genitourinaria. Mandamos a hacer un seriado de 6 muestras. Entonces se toma diariamente la primera orina o la orina de la mañana y bueno, tiene que llegar la muestra para cultivo en menos de 2 horas, ¿no? De que se tomó la muestra de orina a que se está cultivando, deben de ser 2 horas. ¿Por qué? Porque en orina es muy bajo a veces la posibilidad de poder cultivar a la micobacteria. Por eso se toma ese seriado y esa es la forma de diagnóstico. Y el tratamiento es el mismo, ¿no? Un tratamiento a través de los mismos fármacos durante 6 meses. Y en el caso del diagnóstico de tuberculosis ganglionar, doctora, La tuberculosis ganglionar también para diagnóstico, lo más adecuado es la biopsia. Entonces ahí lo que hacemos es el quitar alguno de los ganglios afectados y mandamos a patología, ¿no? Para un resultado histopatológico para ver si pudiéramos tener ahí algo confirmatorio. Podemos mandar a GeneXpert, y bueno, esas son como las formas que pudieran ser como para diagnóstico de una tuberculosis ganglionar. Y el tratamiento, de acuerdo a la norma, va entre 9 meses a un año, ¿no? La norma ya es muy viejita, y no está como tan actualizada. Se considera, o en el último, igual congreso decían que se debería de considerar a la tuberculosis ganglionar, ¿no? Dado que hubo una diseminación linfohematógena, como una tuberculosis sistémica, ¿no? Como tratamos una tuberculosis meningia o como tratamos a una tuberculosis miliar. Entonces, por eso un año sería lo adecuado para poderla tratar. doctora, si ya ha iniciado el tratamiento para tuberculosis, el paciente presenta hepatotoxicidad, ¿se puede suspender el tratamiento? Lo que hacemos es tratar de disminuir las dosis, ¿no? Llevar las dosis hasta lo más bajo que se pueda, pero siempre lo que tratamos es pues de alguna forma mantener el tratamiento. Si estamos ya ante una
hepatotoxicidad como muy grave, podemos suspenderlo, así como de golpe, llevar al paciente a que vuelva a mantener niveles normales, digamos, en sus pruebas de funcionamiento hepático y volver a reintroducir el tratamiento, tratando de que lo tolere. Porque el conseguir un tratamiento, tendríamos que considerar ese caso como una tuberculosis farmacoresistente. Y entonces exponerla ante un comité, ante un CUEFAR, demás cuestiones, esperar que venga el tratamiento y eso es a veces como mucho tiempo. Entonces, normalmente la toleran bien. Yo la verdad es que solo en todos los pacientes que hemos tratado, creo que solamente hemos tenido 2 o 3 que nos han hecho por ahí algún dato de hepatotoxicidad, pero suspendiéndolo y volviendo a reintroducir desde fases o desde dosis muy pequeñitas, ¿no? Lo empiezan a tolerar de forma adecuada. Y a veces nos vamos con dosis mínimas para cada uno de los tratamientos y lo toleran de forma adecuada. La fase intensiva es la que es como la más tóxica, podríamos como decirlo. Cuando hemos tenido algún caso de sensibilidad o de sensibilidad a la rifampicina, que ha sido un caso el que he visto, la desensibilización es algo muy bueno, ¿no? Y sí estuvo la paciente con comezón todo el tratamiento, pero se logró curar y lo toleró, ¿no? Entonces, esa también es una de las alternativas que se utiliza. Tratan de escribir. Doctora, y aquí en Querétaro tenemos casos de pacientes resistentes al tratamiento. Sí, sí, sí tenemos, sí tenemos. Sí, y sí tenemos también bueno, que de repente sí tuvieron por ahí sus factores de riesgo, pero hay otros que de primera instancia. Entonces, sí hemos manejado pacientes con tuberculosis farmacoresistente. Entonces, sí es importante que desde que nosotros los estamos tratando, cuando tenemos un paciente con tuberculosis, sí le demos mucha importancia. Son pacientes casi siempre, o que son diabéticos, o que son pacientes con VIH, o que están abandonando el tratamiento, ¿no? Y de repente se toman la tableta, de repente ya no se la tomaron, o pacientes que pudieran tener cavernas y cavitaciones. En esas cavernitas es en donde se alojan las micobacterias que de repente no logramos como terminar de eliminar, ¿no? Entonces, esos pacientes hay que tenerles como su cuidado y a veces mandarlos hasta cultivo, a veces cultivo a través eh, ¿cómo se llama? De tomar la muestra por vía de una aspiración. ¿Cómo? Endotraqueal. Endotraqueal, ajá, sí. Tratar de llegar a donde está la caverna y ver si ahí no pudiéramos tener, ¿no? Incluso esos pacientes a veces son candidatos a que puedan hacer quitar la caverna como tal, alguna situación quirúrgica, en la búsqueda de evitar que podamos tener reactivaciones de formas que pudieran ser resistentes. Ajá. Y por último, ¿a todos los pacientes se les realiza PFH ya en fase intensiva? Sí, hay que realizárselas de forma mensual, pruebas de funcionamiento hepático, sí, mensualmente. Así como hacemos vaciloscopías cada 28 días, así también hay que hacerles pruebas de funcionamiento hepático mensuales. Por lo menos la fase intensiva. No hay que asustarnos tanto, siempre se van a elevar o se elevan, pero hay que darle como su tiempo. Y mejor eliminar algún otro medicamento que también sea tóxico para el hígado. Listo, doctora. Muchísimas gracias. Gracias.